Los lugares o sitios embrujados donde ocurren supuestos fenómenos paranormales, normalmente asociados con leyendas sobre fantasmas, crímenes, suicidios, etc., donde la historia de cada uno te puede sorprender o da tristeza, y al visitarlos algún momento puedes sentir las emociones de tristeza, miedo y terror, sentir los pelos de punta al escuchar ruidos, risas y hasta ver cosas con el brillo del ojo o directamente frente tuyo. Lo que hoy te presentaré son los lugares o sitios embrujados de la Ciudad de México. Número 7. Ubicado muy cerca de Francisco Sosa, en Coyoacán, al sur de la Ciudad de México, el Callejón del Aguacate tiene una historia que ocurre en los años 30, una época donde era un lugar de calles adoquinadas y farolas tenues. Actualmente una calle entre antiguas casonas, altos muros de piedra, pavimento gastado por siglos de historia. Pero lo interesante es el pequeño altar en la esquina con veladoras y una foto de Virgen María, pero con una extraña vibración parece persistir en ese rincón olvidado en el tiempo, como si los eventos del pasado se nieguen a desvanecerse por completo. Una historia terrible pero triste. La historia comienza donde llegó a vivir un militar, cuya cabeza estaba atrofiada por las experiencias de la guerra, por lo que para olvidar sus ansiedades del pasado, todos los días por la noche salía a caminar con su uniforme a tomar aire fresco. En esas ocasiones se llegó a topar a un niño que le gustaba ver las medallas que le portaba, por lo que en ocasiones le invitó a jugar, pero al hacer esto solo estaba cavando su propia tumba. Esto hacía enojar al hombre, tanto que decidió acabar con su vida del pequeño, dejando como testigos a un gran árbol aguacate que estaba en mitad del callejón. El hombre arrepentido, y es que era claro, había matado a un niño que su único pecado era querer jugar. Aquí se dividen dos versiones. La primera es que el militar, abrumado, decidió poner un altar en lugar de la tragedia, una imagen de la Virgen María y veladoras con la esperanza que sus rezos pudieran redimir el alma atormentada del niño. La segunda versión sostiene que el propio militar, quien atormentado por la culpa, ató por colgarse en el mismo árbol, buscando poner fin a su tormento de una vez por todas. Los que se adentran en el Callejón del Aguacate relatan ver el rostro del niño en las sombras de la noche, un rostro pálido y inquietante que aparece y desaparece en momentos inesperados, llantos de dolor y desesperación, risas, sombras moviéndose y pasos sigilosos resuenan en medio de la noche en el Callejón del Aguacate. Número 6. Ubicado en la calle República Uruguay, en el número 90, la casa de Juan Manuel. Cuenta la leyenda que don Juan Manuel de Sorosano, que vivía en el centro histórico de la ciudad capitalina, era conocido por ser un hombre ilustre y de gran conocimiento, por lo que contaba con numerosos enemigos que ansiaban verlo en miseria. No obstante, don Juan Manuel tenía los recursos necesarios para poseer un merecido prestigio en su vida laboral y que desempeñaba como privado del virrey. Casado con doña Mariana, una bellísima mujer, mucho más joven que él. Pese a ello no vivía feliz, porque no habían sido capaces de procrear un descendiente, situación que el cual Solórzano deseaba profundamente. Afectando sobremanera por este hecho, decidió acudir al convento de San Bernardo, con el fin de dedicarse a la oración, ya que según él, su incapacidad para concebir un vástago estaba relacionado con lo divino. Cuenta la leyenda que dejó a su sobrino al frente de sus negocios. Los enemigos supieron de la situación y aprovecharon para difamar a su esposa. Entre los rumores se circulaba que ella era infiel con su sobrino, por lo que cuando él se enteró de esa mentira, rápidamente comenzó a perder la razón y tomó una decisión que cambiaría su destino. Esto le enfermó a tal grado que, dicen las leyendas, pactó con el diablo para que le revelara con quién le estaba siendo infiel. El maligno Lucifer le dijo para contar con tal revelación tendría que asesinar al primer hombre que cruzara frente a su casa en la calle Uruguay a punto de las 11 de la noche. Don Juan Manuel tenía que preguntarle la hora. Cuando el hombre contestara tenía que responder,
dichoso aquel que conoce la hora de su muerte, y acto seguido hundir el puñal hasta arrancarle la vida. Por órdenes del diablo así lo hizo, y don Juan Manuel noche tras noche salía a buscar víctimas para terminar con su vida. No importaban si eran varones acuadalados o personas en situación de calle, borrachos que se perdían en la penumbra o solitarios andantes, todos encontraron la muerte a punto de las 11 de la noche. Una mañana llegó el guardia real a su vivienda para entregarle el cuerpo de su sobrino, quien había sido apuñalado en la noche anterior. Finalmente, la culpa que tenía don Juan Manuel, decidió ir a la iglesia, primero a confesar todos los pecados, pero a la padre, al verlo tan preocupado, lo invitó como una segunda acción a rezar todos los días, al menos 4 veces a la semana al pie de la horca. Para ser perdonado, don Juan Manuel tenía que hacer rezar con un fervor, pero ¿cuál fue la sorpresa de los habitantes de la Nueva España cuando el tercer día de haber iniciado los rezos, aquel hombre virtuoso y adinerado amaneció colgado en la horca? Dicen las leyendas y la tradición oral que si pasas delante de su casa cerca de las 11 de la noche y alguien te pregunta la hora, seguro se trata del espíritu de don Juan Manuel, que te responderá: dichoso aquel que se sabe la hora de su muerte. Actualmente hay una placa, esa no narra la verdad. Aquella casa en algún momento perteneció a don Juan Manuel. Número 5. Se piensa que la vivienda original es la de Cumbres Alcoatzingo, ubicado en número 199 en la colonia Lomas Altas de Chapultepec, la casa de la tía Toña. La casa le perteneció a una viuda de un comerciante adinerado, que al morir dejó a toda su esposa, conocida como la tía Toña. Al quedar sola y devastada por la pérdida de su esposo, decidió ayudar a infantes en situación de calle, con la herencia que había obtenido, una gran suma de dinero y la enorme casa. A partir de este punto, la historia ha tomado diferentes interpretaciones. Hay quienes afirman que los niños, quienes dejó entrar a su morada, le robaban constantemente joyas y otros objetos de valor, por lo que en una reprimenda los mató a golpes para luego arrojarlos al barranco junto a su casa. Por otra parte, se cree que la mujer enloqueció debido al maltrato que le brindaban los niños, pues no al tener educación, nunca se mostraron agradecidos por lo que la viuda hacía por ellos. En esa versión se cuenta que una tarde preparó la comida con veneno, la sirvió a todos como de costumbre, y estos murieron de forma atroz. Arrepentido de sus actos, también consumió el alimento y la muerte llegó a ella. Se dice que en el lugar habita el espíritu de la tía Toña, generó una vibra espeluznante en los alrededores de la propiedad. Para asomarlo más, hay quienes afirman que años después, un grupo de estudiantes murió al interior al intentar cruzar el puente que da a la entrada de la casa, que si te acercas demasiado puedes escuchar los lamentos de los niños asesinados. No se sabe si la historia es real, ya que no hay documentos o testimonio que pruebe la veracidad de lo contado. Incluso la ubicación no es exacta, solo hay 3 inmuebles que cumplen con las características, solamente la que te mencioné al principio. Número 4. Ubicado en República de Brasil número 33 en el centro histórico de la Ciudad de México, su inicio de construcción en 1732, inaugurado en 1736. El Palacio de la Inquisición de la Ciudad de México fue testigo de atroces actos en el periodo de 1736 a 1820. En esos años el Santo Oficio ejecutó a los herejes que se atrevían al blasfemar en el nombre de Dios o al ir en contra de los principios de la religión católica, lo que dio origen a diversas leyendas. El edificio alojó al Tribunal Santo Oficio de la Inquisición, fundado a finales del siglo XV por los reyes católicos de España, y atestiguó las condenas de personas inocentes cuyos gritos de clemencia resonaban como eco entre las paredes.
En busca de los herejes, los carruajes de los inquisidores salían por las puertas del Palacio de la Inquisición para ir por las personas que cumplieran un juicio y lo más probable su ejecución. Se dice que algunas de sus almas quedarían encerradas en ese lugar. Si las visitas para recorrer la cárcel, los salones y los instrumentos de tortura que utilizaban contra supuestos hechiceros, brujas, adivinos, astrólogos y demás. Además, los hechos anteriores ocurrieron otras desgracias. En 1873, el poeta Manuel Acuña se suicidó a los 24 años por el sufrimiento del que le provocaba el desamor de su adorada Rosario de Peña y Llerena. ¿Y qué decir del juicio de Martín Villas Vicencio, quien inspiró la novela de Martín Garatuza en Memorias de la Inquisición, una obra literaria del siglo XIX? El Palacio de la Inquisición cuenta con 24 habitaciones. Durante el poderío de Santo Oficio se encontraban todo tipo de instrumentos de tortura, como yugos, máquinas para desmembrar y asazonas para quienes eran quemados en la hoguera. Diseñado por Pedro de Arrieta, considerado maestro mayor de obras y arquitectura de la Inquisición. El interior tenía salas especiales para los inquisidores y ministros, calabozos, la cárcel llamada La Perpetua, pasillos secretos que conectaban con calles, como la Belisario Domínguez, a los que solo accedían los miembros del tribunal. Testimonio de innumerables torturas, muertes desgarradoras y lamentos. El Palacio de la Inquisición quedó impregnado de esa energía negativa que originó innumerables leyendas terroríficas de almas que no descansan en paz. Una de las leyendas data de 1860. Un grupo de obreros encontró un túnel rumbo a la iglesia de Santo Domingo. Mientras realizaban trabajos de remodelación, había una sala secreta de tortura donde hallaron 13 momias. Se dice que una de ellas era de Fray Servando Teresa de Mier. Vecinos cuentan que han visto rondar el espíritu de un hombre decapitado por las calles aledañas que aparece de noche y de día. Otros afirman que un monje sale de la iglesia a dirección al calle Leandro del Valle y su presencia desvanece al llegar a una imprenta. El personal de seguridad encargado de vigilar el Palacio de la Inquisición a todas horas del día también ha sido testigo de ciertas apariciones. Se cuenta que por las noches se ronda la presencia de una mujer que acude a ellos con lamentos para que la dejen descansar en paz. La mujer aparece en los vigilantes para pedir con desesperación y gritos que le den una sepultura cristiana, pues su alma se encuentra atrapada en las paredes del palacio y vaga sin rumbo. Una de las versiones de la leyenda de la mulata de Córdoba cuenta que una mujer bella llamada Soledad, que tendría un pacto con el diablo, fue denunciada y trasladada de Veracruz a la Ciudad de México para ser encarcelada. Uno de los carceleros, a verla tan bella, le habló. Pero el hombre presenció que la mulata se lanzó a la pared, donde había un barco dibujado, y comenzó a nadar. Algunos aseguran que es posible ver el barco navegando por los pasillos del palacio. Actualmente el Palacio de la Inquisición es Museo de Medicina y es propiedad de la Universidad Nacional Autónoma de México, o sea, UNAM. Número 3. Algunos lugares guardan tanto dolor, tristeza y desolación que dicha atmósfera prevalece a través de los años, incluso cuando el horror ha terminado. Las cárceles por su naturaleza son lugares horribles que pueden dar mucho miedo. Son lugares donde se aglomera lo peor de la sociedad, un lugar que puede ser el infierno en la tierra, donde incluso inocentes pueden compartir el espacio con la peor escoria. Famosos personajes pisaron sus celdas, como Pancho Villa, David Alfaro Cisqueros, Álvaro Mutis, José Revueltas y hasta Juan Gabriel. Eso sin contar los presos políticos y miembros del movimiento estudiantil de 68. Ese es el caso del Palacio Negro de Lecumberri. Inaugurado el 29 de septiembre de 1900, que albergó la antigua carcelería del país durante el gobierno de Porfirio Díaz, en la zona oriente de la Ciudad de México. Desde ese año hasta 1976 funcionó como penitenciaría. Durante la presidencia de Porfirio Díaz decidió abrir las puertas de que en ese entonces era el penal más moderno de toda América Latina, un proyecto de mucho dinero. A su cargo estuvo el arquitecto Antonio Torres Torija, quien emulando prisioneros similares al de París o Filadelfia, construyó un sitio enorme conformado por 804 celdas que podían ser perfectamente vistas desde una torre de control. Estaba construido de tal manera que en las orillas de los reos, de menor peligrosamente, podían salir al exterior si las autoridades así lo requerían. Esto para que pudieran asistir a realizar trabajo comunitario y aportar a la sociedad.
Originalmente fue creada para albergar unos 800 presos, pero las autoridades sin control terminaron metiendo más gente. Se dice que en algún momento llegó a tener a 5.000 personas. La falta de espacio implicaba unas condiciones de vida poco saludables y humanas. Se habla que en su interior se realizaban todo tipo de actividades ilegales que las autoridades no controlaban o dejaban pasar. Muchas personas murieron en condiciones infrahumanas, situación que duró hasta el año 1972, cuando el presidente Luis Echeverría cerró el lugar. El edificio fue aprovechado para crear el Archivo General de la Nación. Para ello fue reformado, quitándose varias paredes y también deshaciéndose de muchas rejas. El lugar quedó funcional para una etapa, pero al parecer no podía escapar por completo de su pasado. Hoy en día, debido a su carácter archivo, suelen haber horas donde la influencia de tráfico es relativamente baja. Quienes se quedan ahí solos hablan de que pueden escucharse voces, murmullos, así como gritos, y que ahí a la noche es posible ver sombras deambulando. Otros mencionan sentir una tristeza tan sobrecogedora como inexplicable en el aire. Empleados y visitantes aseguran haberse topado a presencias fantasmales que acechan los pasillos, justo donde años atrás había celdas insalubres. Tan solo se cuenta que, al ser remodelado, encontraron restos humanos como consecuencia de alta mortalidad que había dentro del penal. Es por eso que esos sitios suelen ser protagonistas de algunas de las historias más terribles, tristes, injustas, pero lo que contaré a continuación son dos historias famosillas que tienen justo eso. Se habla del prisionero ahorcado, acusado injustamente, que dio todo de sí para demostrar su inocencia sin conseguirlo. Situación en una distracción de los guardias, decidió quitarse la vida en una cuerda. Se dice que hasta el día de hoy algunas personas llegan a ver la silueta colgada en una ventana, como si no pudiera terminar de descansar todavía. Otro famoso es el llamado Don Jacinto, el cual se cuenta que fue un prisionero durante los años 40, acusado por un crimen que no cometió. Se dice que es un hombre que se te acerca a preguntar por un tal Amelia, a la cual se le responde que no la han visto. Pero luego de eso desaparece y te das cuenta que no había nadie más. Se habla de que fue un prisionero que había cometido un crimen, donde según había matado a la dueña de la propiedad donde él trabajaba, donde en realidad fue otra. Su esposa junto con el mejor amigo entraron a robar la casa y mataron a la dueña. Jacinto fue encarcelado y su esposa Maya prometió visitarlo siempre que pudiera, pero jamás lo visitó, acusado por Amelia, crimen que ella cometió, y súmala que también lo engañaba con el mejor amigo. Don Jacinto acaba con su vida y sigue con el dolor. Don Jacinto se aparece el día viernes, en una silla, con un aspecto demacrado, esperando a su esposa Amelia. Es un lugar que cualquiera puedes visitar, pero seguro muy pocos van a querer estar a solas en ese sitio. Número 2. Esta casa ubicada en la esquina donde se encuentran las calles de Orizaba y Durango, en el corazón de la colonia Roma, muy cerca de la Plaza Río de Janeiro, la Casa de las Brujas. Esta casa oficialmente se llama Edificio de Río de Janeiro, construido por un ingeniero británico en 1908. Fue el primer inmueble con estilo gótico de la Ciudad de México. El aspecto de su fachada principal, la cual está compuesta por un techo que evoca los sombreros icónicos de las brujas, y suma a que este elemento unas ventanas que dan la impresión de ser ojos. Ya sabes por qué le llaman la Casa de las Brujas, pero no solo por el aspecto del edificio es porque la llamaran así. Varios aseguran que a mitad del siglo XX, en una de las habitaciones vivía una bruja llamada Bárbara Guerrero. Popularmente era conocida como Pachita. Su fama arribó después de las batallas de la Revolución, ya que se volvió la chamana oficial de diversos personajes de la vida pública del país en aquella época, ya sea políticos, empresarios y mujeres o cualquier tipo de persona para solicitar trabajos. Según algunos, Pachita realizaba cirugías con un cuchillo, sanando a sus clientes de sus dolencias. Además, la bruja realizaba rituales donde invocaba toda clase de fuerzas. Vecinos y habitantes aseguran que el edificio aún deambula de fuerzas sobrenaturales. Otros aseguran que la mujer, muerta en 1979, solo era una charlatana. A tratarse de una leyenda, ningún dato es fidedigno y existen múltiples versiones. Número 1.
En el número 1 lo puse porque la creencia religiosa o por el miedo se hacen cosas terribles, y ahora escucharás el porqué. Ubicada en la colonia de Roma, en la esquina de avenidas Insurgente Sur y Álvaro Obregón, esta historia inicia en 1935. Escenario de leyendas urbanas y sucesos paranormales que supuestamente han ocurrido dentro de la olvidada y abandonada Casa Negra. Llamada así en un principio, el motivo fue supuestamente era ocupada como hospicio para enfermos de una terrible pandemia en aquellos años, la tifoidea. Esta afección era reminiscencia que había resultado de la revolución, que aquellos años que se creía que la enfermedad estaba relacionada supuestamente con la posesión demoníaca por los síntomas tan escabrosos que presentaba. Fue una noche cualquiera donde vecinos, muy conservadores por cierto, o por el miedo de esa enfermedad, decidieron prenderles fuego a las instalaciones. Las personas que estaban dentro, siendo atendidas, y los médicos que las cuidaban, fueron heridos por las llamas y algunos murieron dentro del lugar. Después de la tragedia, algunas personas comentan que aún pueden escuchar gritos y las extrañas sombras que merodean por las ventanas. La leyenda urbana fue creciendo más y más, y aún con otro hecho que ocurrió en nuestro lugar. Dice que después de un rato la casa se puso en venta y recién remodelada, los nuevos dueños pudieron disfrutar parte de la estructura original de la casa, que misteriosamente no había sufrido mayor daño durante el incendio. Los nuevos dueños fueron los Mondragón. La leyenda cuenta que ellos habitaron la casa una semana. El matrimonio con 3 hijos fue hallado sin vida en el interior de la residencia, su estancia fue corta y su muerte inexplicable. Ahora sabes por qué le llaman la Casa Negra o la Casa Mondragón. Desde entonces, los ambulantes que se colocan fuera de la casa, algunos aseguran que pueden sentir una vibra pesada y que escuchar gritos o ruidos extraños provenientes de la casa. Si te gustó, suscríbete y dale like. Si no te gustó, por favor comenta que podemos mejorar y traerles un mejor contenido. Si tienes alguna historia de terror que quieras compartir, estará apareciendo en la pantalla el correo o en la descripción del video, igual que en nuestras redes. Sin más que decir, un fuerte abrazo y este fue The Secret Door.